Hola gente de YouTube, solo quiero decir que el fanfic ni las imágenes ni la música son míos, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya los dejo ver o escuchar el vídeo y espero que tengan un buen día. Capítulo 21 Chapter 21 Taste de Pain of the Perineum Devil. Comentario gracias. Sacudiéndose el polvo de la ropa, Sutan mostró un leve atisbo de disculpa. Lo siento, tu camisa se ensució por mi culpa. No pasa nada. De todas formas iba a lavarlo. Pero... Makima sonrió entrecerrando los ojos, alargó la última sílaba por un instante y luego dijo: si el señor Sutan se siente realmente mal, puedes llevártelo y lavarlo por mí. Sutan descubrió que no podía seguir el hilo de pensamiento de esa mujer en absoluto. Aún así, solo se trataba de lavar una camisa más. Podía pedirle a Power que lo hiciera. Al verlo asentir, la sonrisa de Makima pareció aún más bonita. Dio un ligero golpecito con la punta del dedo en el escritorio. Sobre la licencia del médico, la evaluación puede comenzar mañana. Como es una evaluación interna, habrá más preguntas relacionadas específicamente con los cazadores de demonios. ¿El señor Sutan se siente seguro? Ningún problema. Sutan asintió. Cuando se preparaba para abrir la clínica, por supuesto que había estudiado esta profesión única de este mundo, la de cazador de demonios. Quizás debido a que años de lucha contra demonios les generan mucha presión mental, o por otras razones, su estado mental suele ser deficiente. Necesitan urgentemente la ayuda de un psiquiatra cualificado. Milímetros, dijo Makima asintiendo, como si recordara algo. Entonces, ¿cómo piensa el señor Sutan gestionar el alojamiento durante los próximos 2 días? Según tengo entendido, el tejado de su clínica aún no está arreglado. ¿Quiere quedarse aquí por ahora? ¿Hacer una parada aquí? De nuevo, no pudo seguir el razonamiento de Makima. Descartó la idea. No, reservaré un hotel fuera. Los hoteles en Tokio no son baratos, especialmente en los alrededores de la sede de la seguridad pública. Apoyando la mejilla en la mano, el pie cruzado de Makima se balanceó suavemente mientras continuaba. ¿O podrías quedarte temporalmente con Ayakawa por ahora? ¿Qué te parece? Oh, con Aki Ayakawa. Sutan había pensado. Tras pensarlo un instante, adoptó la frugalidad que había aprendido de Balón y aceptó. De acuerdo. Informaré a Ayakawa. Makima se levantó y se acercó a la ventana. Me pregunto si el señor Sutan tendrá algún plan. Si no, podrías seguir a Power y a Dejiko para ver cómo patrullan. Considéralo un estudio previo del estilo de trabajo de tu futuro empleado. Fue una sugerencia acertada. Sutan, como era de esperar, no tenía nada planeado. Nunca estudiaba a última hora antes de los exámenes, aprendía lo esencial con antelación, y antes de una prueba, la prioridad era relajarse para evitar que los nervios arruinaran su rendimiento. Entonces asintió y estuvo de acuerdo. En cuanto a si lo descubrirían siguiéndolos. A Sutan simplemente no le preocupaba. Como miembro de la Mano Negra, nunca había estudiado el rastreo, y no tenía el talismán de la serpiente ni nada parecido en ese momento, pero... confiaba en Dejiko y en el coeficiente intelectual de Power. El sigilo más perfecto, por supuesto, no es sigiloso en absoluto. ¿Entiendes? Entonces me pondré en marcha. Sutan se puso de pie. Bien. Makima asintió, sin volverse para despedirlo. Su mirada permaneció fija en la ventana, en silencio. Fuera de la puerta, Himeno, que había dejado pasar a Dejiko y Power mientras ella se demoraba, apartó la oreja de la puerta. Sus labios se curvaron. Apoyando la barbilla, asintió para sí misma. Luego se alejó sigilosamente de puntillas. Justo después de que su silueta desapareciera por el pasillo, la puerta se abrió. Antes de marcharse, Sutan le echó un último vistazo a la espalda de Makima. Incluso estando de pie en silencio junto a una ventana, esta mujer desprendía un aire misterioso y melancólico, como si siempre estuviera pensando. ¿En qué estás pensando? ¿En el futuro de la humanidad? ¿En la paz mundial? Como jefa de la División 4, no podía estar pensando en qué iba a comer en su próxima comida. Sutan sonrió, cerró la puerta y se dio la vuelta. Makima permaneció de pie en silencio. Bajó la mirada al suelo, fijándola en Dejiko, que acababa de ser registrada en el cuartel general de seguridad pública. Con una voz que solo ella podía oír, murmuró: depositar todos los anhelos de cosas buenas. En Sutan, ¿eh?
Sutan pensaba que su trabajo de cola sería fácil, pero no tan fácil. La chica de cabello verde, ojos verdes y parche en el ojo que iba al frente tenía que ser Himeno. Quizás porque consideraba que Denjiko y Power eran novatos, redujo deliberadamente el ritmo de la patrulla, caminando muy despacio. Lo que significaba que Sutan no los perdería. Además, esos dos payasos, Denjiko y Power, se peleaban prácticamente a cada paso. Para su asombro, Sutan se dio cuenta de que ni siquiera necesitaba invocar al cuerpo de las sombras. ¿Tenía un don natural para seguir a los demás? Frotándose la barbilla, empezó a dudar de sí mismo. Al segundo siguiente, vio cómo la pareja se detenía, sumiéndose en una acalorada discusión que culminó en un punto álgido. Himeno se giró y los miró, sonriendo mientras observaba, sin hacer ningún movimiento para impedirlo. ¿De verdad era ella superior a Aki Ayakawa? Sutan sentía que ella y Aki no se parecían en nada. Justo cuando dudaba si seguirla, vio a Himeno hacer un gesto, decir algo, y Denjiko y Power la siguieron mientras ella giraba por un callejón lateral. Sutan lo siguió sin dudarlo. Pronto se dio cuenta de que era un callejón sin salida, un rincón municipal para la basura y la mugre. La voz de Himeno llegó flotando desde la curva. Señoritas, esta discordia está perjudicando mucho a la patrulla. No querrán suspender su misión y ser castigadas por la señorita Makima, ¿verdad? Tengo una idea genial. Ya que ninguno de los dos puede convencer al otro con argumentos, ¿por qué no lo resuelven a golpes? El que pierda se calla. ¿Qué les parece? Pero tenemos que ponernos de acuerdo de antemano, no usarás tus poderes. Si alguien te ve, no podré explicarlo. Con las manos a la espalda y la cabeza ladeada, la señorita Himeno sonrió a los dos. Sutan, asomándose por la esquina, escuchó y se quedó sin palabras. Esa es tu gran idea, evidentemente, los otros dos no pensaban lo mismo. De acuerdo. Incluso te dejaré a ti, un simple mortal, dar el primer golpe. Power rió con desdén, pero sus manos no concordaban con sus palabras. Antes de que terminara de hablar, le lanzó un puñetazo directo al hombro de Denjiko. ¿Y Denjiko? Ella había tenido la misma idea. Ataca primero. Pero no usó las manos. Sus labios se curvaron en una sonrisa peligrosa y le propinó una patada alta en la entrepierna a Power. Ja ja ja. Mujer inmunda, prueba el dolor del diablo del perineo. Muchas gracias por leer hasta el final. Si quieres leer más, puedes unirte a mi Patreon. Mi Patreon patreon.com/hidrantea. El hombre de la motosierra, el pacto del demonio de fuego, capítulo 113. Uma Musume espera, ¿quieres que me ponga mi gorro navideño definitivo? Capítulo 102. Comentario 2. Comentario. Votar capítulo 22 chapter 22, Tuo Red. It's Red. Golpe. El sonido nítido y elástico hizo que Sutan parpadeara involuntariamente. El poder se congeló, la sonrisa nacida de un ataque sorpresa se desvaneció en un instante, transformándose en una máscara de dolor. Ja 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 ja. Mujer inmunda. Nunca has luchado como un humano, ¿verdad? Denjiko no se detuvo. Himeno le había dicho que era Power un demonio. ¿Cómo podía un demonio ser tan frágil como un humano común? Entonces, riendo y comentando, levantó la otra pierna y, como un cuchillo arrojadizo, golpeó con fuerza el mismo punto. Contra los hombres, a por los testículos. Contra las mujeres, lo mismo. Golpea el perineo. Ella lanzó otra patada. Pero este falló. Porque, en medio del dolor punzante, Power había vuelto a ser ella misma. Aunque su cuerpo se había debilitado, aunque le dolía hasta lo más profundo, aunque estaba a punto de convulsionar, tenía que contraatacar. Ella demostraría que el gran poder era el más fuerte en la lucha. Levanta, junta, chasquea. La zapatilla de suela gruesa con rayas rojas y doradas le dio un fuerte beso en la frágil entrepierna de Denjiko. Golpe. Un sonido aún más nítido resonó por el callejón. Ja. De ninguna manera el gran yo podría ser derrotado por un simple humano. La agonía doblegó a Denjiko. Abrió la boca, todo su cuerpo temblaba, casi sin poder hablar. Maldita sea, eso duele. Pero esa también es la oportunidad perfecta. Tras años luchando contra matones y maleantes en callejones, Denjiko tenía mucha experiencia. Aprovechando la risa arrogante de Power, soportó el dolor y le propinó otra patada contundente. Mujer asquerosa. TCH. Me robaste mi movimiento. Zas.
Maldito humano. Esa era mi técnica secreta desde el principio, me la robaste. Zas. Maldito. ¿Te atreves a seguir pateándome? Hagamos una competencia, a ver quién se rinde primero. Zas. Ja 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 ja, humano flacucho, no te pongas a llorar en un segundo. Golpe. 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 El combate se había convertido en un juego por turnos. Los crujidos resonaron por el callejón. Desde el momento en que Power se echó hacia atrás, la naturaleza de esta guerra del perineo cambió. Ambos habían apostado su dolor y su honor a ello y estaban decididos a ganar. No puedo verlo, de verdad que no puedo verlo. Sutan se llevó la mano a la frente y suspiró. Himeno, sin embargo, observaba con deleite, incluso animándolos de vez en cuando. Pero Sutan no podía. Era compasión de médico. Aún sabiendo que ambos tenían cuerpos fuera de lo común y que se recuperarían tras un descanso, seguía sin poder mirar. Entonces se dio la vuelta y se marchó. No pudo evitarlo. El doctor Su es muy bondadoso y no soporta ver el dolor. Tras doblar la esquina y dar unos pasos más, la luz que teníamos delante se hizo más brillante. Al llegar a la entrada del callejón, Sutan se detuvo, se apoyó contra la pared y sacó el pequeño localizador de talismanes del cuello de su camisa. Esta visita no solo tenía como objetivo observar cómo sus futuros empleados se desempeñaban en las labores de seguridad pública, sino también pagar las consecuencias de usar su poder en la fábrica. Al fin y al cabo, solo se trataba de agitar el localizador de forma rutinaria en las 4 direcciones. No requería mayor esfuerzo. Si no lo hacía, no podría usar su poder la próxima vez. Sujetando el mango de bronce con indiferencia, lo levantó hacia la izquierda al azar. Un destello de luz rojo sangre brilló. ¿Rojo? Mierda, es rojo. Los ojos de Sutan se abrieron de par en par y su columna vertebral se enderezó. Se quedó mirando fijamente el resplandor rojo sangre en el ojo de la cabeza de dragón azul. Reacio a aceptarlo, agitó la cabeza a izquierda y derecha, incluso la volteó para ver si el resplandor se apagaba. Pero por mucho que lo intentara, el rayo que apuntaba al oeste seguía parpadeando. Hecho. Premio mayor. Sus hombros se dejaron caer hacia atrás contra la pared. Mirando al cielo, su rostro reflejaba pura impotencia. Parafraseando al tío Lon, simplemente mala suerte, mala suerte, mala suerte. ¿Cómo es posible ahora? Solo era 1997. Chico. La voz ligeramente ronca volvió a resonar en su mente. ¿Estás despierto, santo señor?, dijo Sutan. Esta vez no le sorprendió. En el instante en que vio la luz roja del localizador, supo que el señor sagrado aparecería. Si fingía estar dormido en un momento así, Sutan sospecharía que realmente estaba muerto. De hecho, me desperté hace medio día. La voz del santo señor aún era débil. Era evidente que no se encontraba en buen estado de salud. Los talismanes se están manifestando antes de lo que presentía. Eso no es buena señal. Algún cambio reciente está obligando a lo positivo a ceder. Por desgracia, ahora solo soy un fragmento de pensamiento residual. Si el cuerpo estuviera presente, tal vez podría olfatear algo. ¿Nuevo cambio? Los párpados de Sutan se crisparon. Lo que para el santo señor era algo malo, se convertiría en una montaña de 5 dedos de la que no podría escapar. No era inmortal, ni poseía el poder del señor santo. Entonces, ¿simplemente ignoramos este talismán? Sondeó el terreno. No. El santo señor lo rechazó rotundamente. Muchacho, por mucho que cambie el mundo, mientras seas fuerte, no te dejarás arrastrar por el cambio. Buscar los talismanes es de suma importancia. No debe haber ningún error. Además, cuando yo me hago más fuerte, tú también te haces más fuerte. No te dejes llevar por la pereza y la negatividad. De acuerdo. Lo entiendo. Sutan asintió. Aunque había un tufido a alarmismo y a utopías, también era cierto. En cualquier caso, la aparición de los talismanes dependía de la lucha entre el poder positivo y el poder oscuro. Los asuntos de esos dos peces gordos no eran algo en lo que Sutan pudiera participar. En el peor de los casos, los encontraría uno por uno con el tiempo. Además, muchacho, ten cuidado con la mujer pelirroja. La voz del señor sagrado resonó de nuevo en su mente. No es una persona sencilla. Hasta que encuentres el talismán de la oveja, evita mirarla a los ojos lo máximo posible.
Si por casualidad cruzas su mirada con la tuya, inunda inmediatamente tus ojos y tu mente con energía de fuego, pelo rojo. Máquina. Sutan frunció el ceño. Podía imaginar que Máquina fuera poderosa, pero no se había imaginado que ni siquiera el Santo Señor la consideraría no simple. Evita el contacto visual hasta que encuentre el talismán de la oveja. Talismán de oveja vinculado al alma. Asintiendo pensativamente, Sutan dijo de acuerdo. Tendré cuidado. Luego miró el localizador, cuyo resplandor rojo aún permanecía encendido. No pudo evitar preguntar: Santo Señor, ¿sabes qué talismán es este? Esta vez el señor Santo respondió rápidamente. Me desperté temprano para esto. A través de la vaga percepción de esta alma remanente, es probable que... El talismán del tigre. Muchas gracias por leer hasta el final. Si quieres leer más, puedes unirte a mi Patreon. Mi Patreon, patreon.com/igrantea. El hombre de la motosierra, el pacto del demonio de fuego, capítulo 113. Uma Musume espera, ¿quieres que me ponga mi gorro navideño definitivo? Capítulo 102. Comentario 1. Comentario. Votar capítulo 23, chapter 23 de Power of Money. El talismán del tigre. Sutan no sabía si sentirse decepcionada o aliviada. Si un talismán no fuera demasiado poderoso, debería ser correspondientemente más fácil de obtener. Pero, suspiró. ¿Por qué el tigre? Había pensado en qué talismán podría ser el primero. En su corazón, lo mejor sería el perro, lo que lo haría inmortal en este mundo peligroso. Por supuesto, otras opciones también funcionarían: la curación del caballo, la fuerza del buey, la velocidad del conejo. Todo ello aumentaría enormemente su poder y capacidad de supervivencia. En el peor de los casos, incluso los ojos láser del cerdo. Al menos sería inesperado. Pero, ¿de qué servía el tigre? Su impresión más profunda fue dos hakies. No podía dividirse y crear dos sutanks. ¿Qué pasa? Chico, pareces decepcionado. La voz del Santo Señor se desvaneció. ¿Sabes lo que hace el tigre? Una vez leí en un texto antiguo que se trataba de la división entre el bien y el mal, respondió Sutan. Desde luego, no podía decir que había visto Haki-chan Adventures. Con tantos textos antiguos, ¿quién podía saber cuál había visto? Llevo tantos años sellado que cualquiera puede escribir un libro, al parecer. El Santo Señor esbozó una mueca de desdén, hizo una pausa y luego dijo: la división entre el bien y el mal es solo una manifestación del talismán del tigre. Lo que realmente representa es la fuerza equilibradora que reside en mi interior, fuerza de equilibrio. Sutan salió del callejón, moviéndose en la dirección indicada por la cabeza de dragón. Con las palabras del señor sagrado, pareció recordar que, en efecto, esa era la tradición. Puede equilibrar las diversas fuerzas dentro de mí, equilibrar la carne, el flujo de ki y el alma de un ser vivo. Equilibrar el yin y el yang en un cuerpo. Es de vital importancia. Estoy iluminado. Sutan, agarrando el localizador, comenzó a caminar. Con el alcance de búsqueda de la miniatura, el talismán debía estar a menos de 1000 metros, es decir, dentro de un círculo de ese radio. Tras hacer un pacto con el Señor Santo, incluso sin invocar poder alguno, su cuerpo se había fortalecido de muchas maneras. De lo contrario, ayer no habría podido, con tan solo una espada eléctrica, derrotar de un solo golpe al demonio pierna que se había comido la carne de la pistola. Aunque solo había comido 0,02 kilogramos. En su estado físico actual, en una carrera a toda velocidad sin esfuerzo, recorrería 1000 metros en poco más de un minuto. Pero ahora, ajustando constantemente su rumbo para buscar, debía reducir la velocidad y escuchar los consejos del Señor en el camino. Muchacho, aún no lo entiendes. Los 12 talismanes son los fragmentos sellados y despojados de mi poder divino. Ninguno de ellos es débil. Piénsalo bien. Anoche luchaste usando tanto el ki de fuego como el cuerpo de las sombras. ¿Podrías controlarlos ambos al mismo tiempo? Cuando se trataba de él mismo, Sutan escuchaba aún con más atención. Lo reprodujo de nuevo y comprobó que era cierto. Cuando utilizaba el ki de fuego, no podía manipular directamente al cuerpo de las sombras. Estos solo podían actuar siguiendo órdenes preestablecidas. Y cuando controlaba al cuerpo, no podía blandir el ki de fuego. Existía una fuerte resistencia entre ambos. Podía minimizar la transición con una microgestión eficiente, pero aún así no podía usarlos simultáneamente. Parece que lo recuerdas. El tono del Santo Señor era el de siempre.
Lo que heredaste de mí no se limita solo a esos dos poderes. Con el talismán del tigre, podías controlarlos simultáneamente, y con la misma destreza que tus propias extremidades. Tu comprensión de los poderes se profundizaría. Además, ¿son cazadores de demonios? Parece que no están limitados a contratar a un solo demonio. Aunque probablemente no hagan otros contratos, si contrataran a un segundo, el tigre impediría que los dos poderes chocaran. La comisura de los labios de Sutan se crispó. Podría aceptar a cualquier otra persona, pero incluso de tu boca tengo que oír que soy un cazador de demonios. Me viste construir la clínica paso a paso. Olvídalo, estoy cansado. Que se queme todo. Tras exhalar, Sutan dijo: gracias por la guía, santo señor. Pero parece que no usaré esa segunda función. Invocar a otros demonios solo me distraería de encontrar los talismanes. Independientemente de si el santo señor le creía o no, era hora de demostrar lealtad. No costó nada, solo una frase. Pero no obtuvo respuesta. Parecía que había vuelto a descansar. Eso también estuvo bien. Sutan agarró el localizador del talismán y miró hacia un letrero de la calle. Llegó a una calle de restaurantes en el centro de la ciudad. Después de dar una vuelta, descubrió que, según el rayo rojo, el talismán estaba dentro. El ambiente era animado, como si se estuviera celebrando algún evento. Sutan frunció el ceño y se abrió paso entre la multitud hasta llegar frente a una tienda de delicatessen que parecía recién inaugurada. Sobre la puerta colgaba una pancarta roja con caracteres grandes y llamativos. El concurso de comer más grande ya está en pleno apogeo. ¿Un concurso para ver quién come más? Su corazón dio un vuelco. El déjà vu le hizo recordar al instante la aparición del talismán del tigre en la caricatura. También parecía un concurso de comer. Bajó la mirada hacia la cabeza de dragón de 4 lados que sostenía en la mano. La luz roja parpadeaba, apuntando directamente a aquella montaña de carne cocinada. Problema. Tras echar una mirada a los rostros expectantes que se encontraban detrás de él, Sutan dio un paso al frente para buscar al dueño. En ese preciso instante oyó una voz familiar. Ja 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 ja. Concurso de comer carne cocida. El gran yo ha venido al lugar correcto. ¿Poder? ¿Por qué estaría ella aquí? Su mirada perpleja se dirigió hacia allí. Como si presintiera algo, y Meno, la de cabello y ojos verdes, también se giró al mismo tiempo. Sus miradas se cruzaron. Oh, es. El señor Sutan, ¿verdad? ¿Qué hace usted aquí? Himeno se acercó con una sonrisa sencilla en el rostro. Sutan no sabía cómo lo había reconocido. Al fin y al cabo, no se habían presentado formalmente. En un día normal, él habría sido más caballeroso e intercambiado saludos, pero en ese momento solo quería encontrar al jefe. Hola. Tengo un asunto urgente. Hablamos luego. Dicho esto, la rodeó para marcharse. Himeno lo bloqueó de inmediato. Ese único ojo verde esbozó una sonrisa misteriosa. Por favor, perdóneme. Solo le pediré una frase al señor Sutan. ¿Le interesaría al señor Sutan intercambiar habitaciones conmigo? ¿Cambiar de habitación? Sutan parpadeó. Sí, el señor Sutan se quedará en mi casa los próximos días, y yo me iré a vivir con otra persona. Me quedaré en casa de Aki en tu lugar. Oh. ¿Admirador de Aki Ayakawa? Pero eso tampoco sonaba a simple enamoramiento. Ya estaban hablando de convivir. Sutan estaba un poco confundido, pero no quería entrometerse en la vida privada de los demás. Además, tenía prisa, así que simplemente asintió. Esquivando a Himeno, se dirigió hacia el dueño. No había manera de que participara en el concurso de comer mucho. Tenía un método más eficiente. El poder del dinero. Muchas gracias por leer hasta el final. Si quieres leer más, puedes unirte a mi Patreon. Mi Patreon patreon.com/hidrantea. El hombre de la motosierra, el pacto del demonio de fuego, capítulo 113. Uma Musume espera, ¿quieres que me ponga mi gorro navideño definitivo? Capítulo 102. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 24 chapter 24 Grass, a Kind of Plant. Gran comilón de carne cocida. El evento de gran comilón de carne cocida está en pleno apogeo. Si te terminas 10 gin de carne cocida dentro del límite de tiempo, no solo tu cuenta será gratis para el evento, sino que también recibirás un magnífico regalo. Sin restricciones de tipo, sin restricciones de categoría, con solo venir, puedes.
Varias jóvenes atractivas pregonaban sus productos con megáfonos. Sutan echó un vistazo y reconoció al instante al dueño de cabeza grande que estaba sentado en la posición central, posición C. Se acercó y, ante la mirada ligeramente sorprendida del dueño, le explicó su propósito. ¿Qué? ¿Estás diciendo que quieres comprar toda esta comida preparada? Sí. Sutan asintió. De ninguna manera. Son para el evento. Si de verdad las quieres, vuelve mañana. Pagaré un 10% más de su precio más alto por Jin. No tenía tiempo para rodeos. Lo interrumpió y le hizo su oferta. 10 por no puedo. Añadir un 30%. Trato. Esta vez, el jefe se calló. No entendía por qué aquel joven cliente quería hacer eso, pero tenía claro que nunca hay que rechazar dinero gratis. Señor, ¿cómo? ¿Va a pagar? Para estar seguro, el dueño volvió a preguntar. Temía que el hombre solo estuviera bromeando, sin tener el dinero para respaldar sus palabras. Tranquilo, no te voy a dejar tirado. Date prisa y detén el evento, aleja a la multitud. De lo contrario, cada trozo de carne que falte será una pérdida directa para ti. Comprendiendo la preocupación, Sutan no dudó. Sacó algo del bolsillo de su pantalón y lo sostuvo entre el índice y el dedo medio para que el dueño lo viera. Una tarjeta Citibank Black. El dueño tenía buen ojo para esas cosas. Al ver aquello, se dio la vuelta para detener el evento. Jamás pensó que vería uno de esos en una calle llena de comida. Tokio estaba realmente repleto de dragones ocultos. La tarjeta negra de Citi era la tarjeta de crédito de mayor categoría de Citibank, uno de los 4 bancos más importantes de Estados Unidos. Solo se conseguía por invitación, no era algo que se pudiera solicitar. Al ver marcharse al dueño, Sutan no pudo evitar suspirar pensando que tener dinero era maravilloso. El poder del dinero realmente da en el clavo. Claro, sería mejor si el dinero fuera suyo. Exacto, esta tarjeta negra no era suya. Como probablemente ya habrás adivinado, pertenecía de Balón. El dinero que había dentro se consideraba un fondo para gastos de su misión en el extranjero. Normalmente, no podía tocarlo. Sin una justificación suficiente, Balón se enfurecía de verdad. Así que, obviamente, no podía cargar la renovación de la clínica a esa tarjeta. Esos gastos salieron de los $500,000 que había recibido antes de venir a Tokio. En cuanto a cuánto dinero había en la tarjeta, Sutan no lo sabía. La sucesión de ceros le lastimaba los ojos. Guardó la tarjeta disimuladamente y sacó el localizador del talismán. El rayo rojo seguía fijo en esta zona. Bien, al parecer no había ocurrido nada inesperado. En ese momento, solo temía que Positive tuviera algún rasgo tsundere, un sello debilitado para una liberación anticipada en teoría, y luego un modo difícil en la línea de meta. Tras convocar discretamente al cuerpo de las sombras para que registraran los montones de carne, Sutan miró hacia la puerta. En el exterior seguía habiendo mucha actividad. Muchos eran niños con uniformes idénticos. Él los reconoció, o mejor dicho, pocos en esta parte de Tokio no los reconocerían. La primera academia municipal de Tokio es la escuela secundaria más grande de todo Tokio. ¿Había algún evento escolar hoy?, se preguntó. Pensaba que si Denjiko ganaba lo suficiente algún día, tal vez podría enviarla allí para que experimentara la escuela como sus compañeros. Mientras pensaba, sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Pero otra vez. Y la multitud estalló repentinamente en pánico. Un demonio. Apareció un demonio. Correr. Hace apenas un instante, la fachada de la tienda estaba abarrotada de turistas que discutían con el dueño. Ahora el terror se reflejaba en sus rostros mientras huían con la multitud. Hierba, un tipo de planta. Sutan golpeó la mesa con el puño. Y, efectivamente, ocurrió lo que más temía: un accidente. Pero el drama volvió a hacerse presente. La gente, presa del pánico, se calmó de repente. Son cazadores de demonios. Los cazadores de demonios acabaron con ese diablo del caviar. Desde el brote hasta su resolución, todo el proceso duró como máximo 10 segundos. Uno no podía evitar maravillarse ante la eficiencia de los cazadores de demonios. Especialmente esta vez un cazador de demonios civil lo logró. Todos estaban contentos, excepto 2 que no eran personas, bueno, no del todo. Maldita sea. Un cazador de don nadie me robó mi crédito.
Power y Denjiko avanzaron menos de 5 metros antes de retroceder con paso pesado y frustrados. Todo esto es culpa tuya por robar manitas de cerdo. Si no, yo habría sido quien las consiguiera. Se quejó Denjiko a Power. Si hubieran salido de inmediato, tal vez lo habrían logrado. Pero esa mujer tan sucia tardó 3 segundos enteros en conseguir una manita de cerdo. Ahí se fue la recompensa. Tonto humano. Si no como hasta saciarme, ¿cómo va a tener yo la fuerza para matar demonios? Power resopló con la nariz apuntando al cielo. Se me cayó un trozo de carne estofada. Unos pasos más adelante, Power divisó un trozo humeante y fragante en el suelo. Como una ladrona, echó un vistazo a su alrededor, se abalanzó sobre él y lo recogió, mujer inmunda, robando comida otra vez. Denjiko miró el edificio junto a la carnicería y reconoció la charcutería del concurso de comer. El terremoto debió de haber tirado un trozo que estaba junto a la ventana. ¿A quién le importa? Lo que mi gran yo recoja me pertenece a mí. Dicho esto, Power abrió la boca de par en par y se lo tragó entero sin masticar. Denjiko no quería lidiar con ella. Echó un vistazo casual a la tienda y vio a alguien que no esperaba. Señor Sutan. Sutan no estaba de buen humor. Porque los ninjas de las sombras habían arrasado con todos los montones de comida cocinada y aún no habían encontrado el talismán del tigre. Maldita sea. Justo cuando estaba a punto de buscar personalmente, escuchó de repente una llamada familiar. Al darse la vuelta, vio a Denjiko asomándose por la ventana, y a Power a su lado, acariciándole el vientre. Sutan le devolvió la sonrisa de Denjiko, vio la evidente expresión de Power como si acabara de comer algo, y un mal presentimiento lo cruzó por la mente. Bajó la mirada rápidamente y sacó el localizador del talismán. La luz roja brilló con intensidad. Su objetivo apuntaba directamente a Power. En su vientre. Muchas gracias por leer hasta el final. Si quieres leer más, puedes unirte a mi Patreon. Mi Patreon patreon.com/hidrantea. El hombre de la motosierra, el pacto del demonio de fuego, capítulo 117. Uma Musume espera, ¿quieres que me ponga mi gorro navideño definitivo? Capítulo 106. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 25 chapter 25 Mr. Sutan is about to be unclean. Señor Sutan, ¿qué es usted? Al ver a Sutan dando vueltas mientras miraba fijamente el vientre de Power, Denjiko no pudo evitar sentirse desconcertada. HMPH. ¿Qué otra cosa podría estar pensando un ser humano despreciable y desvergonzado? Seguro que está tramando cómo llenar el estómago de la gran yo para suplicar mi clemencia y así dejarle trabajar. Power se quedó inmóvil con los brazos cruzados y la barbilla en alto, con una expresión llena de desdén, solo para arruinar el efecto eructando accidentalmente a mitad de la frase. En ese momento, Sutan se frotaba la barbilla con el ceño fruncido. Al oír esas palabras, levantó la cabeza para mirar a Power y de repente dijo: si te abrimos, Power, podrás recuperarte. Power se quedó en blanco por un segundo, sin entender por qué el tema de repente se había convertido en el destripamiento, pero aún así respondió con orgullo: soy la demonio de sangre. Mientras haya suficiente sangre, no importa que me abran. Córtame por la mitad y aún así me recuperaré. Luego hizo un puchero y murmuró en voz baja: aún así dolerá. ¿Va a doler, No muy bien. Sutan frunció el ceño, pensativo. A juzgar por el anime, el talismán del tigre que un anciano partió limpiamente por la mitad no parecía tan difícil de arrancar. Y si, en medio del intenso dolor, activara accidentalmente el poder del talismán del tigre, dividido en 2 poderes, ¿no sería eso aún más problemático? Pero si las condiciones son favorables. Mientras pensaba, vio una franja verde que se acercaba. Y menos se acercaba, estirándose perezosamente. Parpadeó. Esta vez fue Sutan quien tomó la iniciativa, dando un paso al frente para bloquear a Himeno. ¿Eres tú, Sutan? ¿Qué pasa? Himeno parecía medio dormida. ¿No acabas de decir que querías cambiar de habitación conmigo? Preguntó Sutan. Sí. ¿Qué? ¿Quieres echarte atrás? Himeno despertó de golpe y negó con la cabeza. Imposible. La palabra de un hombre es como agua derramada, no se puede retractar. No, solo quería preguntar. ¿Eso significa que Power y Denjiko vivirán conmigo en tu habitación? ¿O eso es lo que querías decir?
Himeno dejó escapar uno exagerado y teatral, luego pasó un brazo por el hombro de Sutan y, con aire de buenos amigos, lo miró con una ceja arqueada como ventaja por intercambiar habitaciones. Claro, no hay problema. Pero esos dos no son humanos, ¿sabes? ¿Crees que puedes con esto, hermano? Con líneas negras por toda la cara, Sutan estaba a punto de explicar cuando Himeno movió un dedo y sonrió con picardía. Tranquilo, aunque no puedas, no pasa nada. Tengo algunos accesorios en mi habitación. Usa lo que quieras. Seguro que te echan una mano. Eres tan generoso, ¿de verdad está bien? Sutan negó con la cabeza, pero de repente pensó en algo y preguntó: ¿tienes entre esos accesorios un kit para enemas? ¿Enema? Oh. ¿Te refieres a un irrigante? Himeno no terminó la frase. Le dirigió a Sutan una mirada cómplice, luego se frotó la barbilla y pensó un momento, asintiendo. Recuerdo que queda uno desechable, pero no hay suficiente para dos personas. Tú, está bien. Ya puedes dejar de hablar. Sutan suspiró con impotencia. En realidad, no fue culpa de Himeno pensar así. Los enemas son tratamientos comunes en gastroenterología, pero después de que algunas personas atrevidas con gustos peculiares se involucraran, se convirtieron gradualmente en un juguete. Aunque Sutan se especializó en psiquiatría, todos los estudiantes de medicina deben tener conocimientos básicos de medicina general. Naturalmente, sabía cómo hacer enemas. Justo cuando el rayo rojo de la cabeza del dragón de cuatro caras apuntó al vientre de Power, inmediatamente pensó en una escena similar del anime, aunque allí Xiaoyu se tragaba el talismán del gallo. El anime no explicaba cómo lo sacaban, pero Sutan supuso que probablemente se trataba de un lavado gástrico. Pero el lavado gástrico no era adecuado para la situación actual. Primero, por el paso del tiempo. Segundo, por el poder del talismán. Con eso en mente, Sutan se giró y le dio una palmadita en el hombro a Power, diciendo con calma después de la patrulla: espérame en el baño de casa. Se dio la vuelta para marcharse. Necesitaba ir a la farmacia a comprar algunas cosas. ¿Qué demonios? Power estaba totalmente desconcertado. Felicidades, felicidades. Tu jefe te va a hacer pagar el precio del sofá de casting. Himeno se acercó con una sonrisa para felicitarte. Dejiko se quedó boquiabierta y casi saltó de la cama. ¿Por qué esa mujer tan sucia está recibiendo una recompensa? Señor Sutan. ¿De verdad va a vivir conmigo? Al anochecer, tras terminar su turno, Himeno le lanzó la llave de su habitación a Sutan y luego bajó alegremente a casa de Aki Ayakawa. Antes de marcharse, añadió un recordatorio considerado: ten un poco de autocontrol, no tengas un bebé. Sutan ignoró a la mujer con la cabeza llena de chistes subidos de tono. Se giró para mirar a Power y a Dejiko. Dejiko tenía una expresión de pura alegría. Power seguía con la nariz en alto, fingiendo indiferencia. Estrictamente hablando, no es vivir juntos. Solo me quedo aquí una noche. Sutan abrió la puerta de Himeno, recogió sus cosas y se dirigió directamente al baño. Mujer inmunda, te mereces la muerte. Dejiko fulminó con la mirada a Power. Solo pensar en que ese monstruo con cuernos fuera recompensado por el señor Sutan le provocaba picazón en los dientes. Jajajaja, tonto humano, ten envidia del gran yo. Power no quería seguir las instrucciones de Sutan. No sabía qué significaba casting coach, pero una simple humana se atrevía a dar órdenes a la gran Power. Desde luego que no iba a obedecer. Pero ver la mirada de celos asesinos de Dejiko sin motivo alguno la complació extrañamente, y tarareó una pequeña melodía mientras entraba alegremente al baño. El señor Sutan está a punto de ensuciarse. Dejiko sintió que estaba a punto de volverse loca. En ese momento escuchó otra voz proveniente del baño. Dejiko, entra tú también. Cuando un médico varón atiende a una paciente mujer, especialmente cuando se trata de zonas sensibles, se requiere la presencia de un acompañante del mismo sexo. Generalmente, una enfermera o una médica. Es una regla no escrita de la medicina que todo médico conoce. Como era de esperar, Sutan no fue la excepción. Tras llamar a Dejiko, que estaba visiblemente emocionada, Sutan la miró y luego se dispuso a ordenar los artículos que había comprado. Un kit de enema de alta gama, 2 cajas de laxantes, 2 bolsas de solución salina, una botella de solución para enema, una botella de lubricante y una dosis de anestesia. Muchas gracias por leer hasta el final.
Si quieres leer más, puedes unirte a mi Patreon. Mi Patreon patreon.com/hidrantea. El hombre de la motosierra, el pacto del demonio de fuego, capítulo 121. Uma Musume espera, ¿quieres que me ponga mi gorro navideño definitivo? Capítulo 110. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 26 chapter 26 de Hiko Incoming In. No fueron compras al azar. Tenía una razón. El kit de enema no necesita explicación. Aunque Hime no tenía uno desechable, teniendo en cuenta la comodidad y la experiencia general de Power, compró un kit mejor. Al menos sería más cómodo e higiénico. Los laxantes debían utilizarse sí, tras el enema, el talismán del tigre aún no salía. Administrar Power directamente para maximizar la tasa de éxito. En cuanto al anestésico G, solo se vende con receta. Las farmacias comunes no lo venden. Sutan encontró un médico negro local y pagó un precio muy alto por ello. Al fin y al cabo, era por trabajo. Cualquier dinero extra sería de balón de todos modos. La anestesia era un plan de contingencia. Si ni el enema ni los laxantes lograban extraer el talismán, tendría que anestesiar al paciente y realizar una pequeña intervención quirúrgica a cielo abierto. Lo ideal habría sido que también comprara una unidad de sangre para reponer su energía, pero en un mundo donde los demonios siembran el caos casi a diario, las bolsas de sangre son especialmente valiosas. Los hospitales tienen escasez y él no pudo conseguir ninguna. El médico negro tampoco las tenía. Así que, si llegaba el momento de recurrir a la violencia, Sutan pensó que simplemente dejaría que Power bebiera un poco de su propia sangre. Considérelo una donación. Con eso, terminó de arreglarlo todo. Mirando a Power sentado en el inodoro, dijo con calma: quítatelo. Ah, señor Sutan, ¿de verdad se lo quita? ¿Dejar que esta mujer tan sucia se exhiba ante usted? ¿Acaso eso no es dejar que se aproveche de usted? Ah. La primera en objetar las palabras de Sutan no fue Power, sino de Hiko. La rubia de pelo corto tenía una expresión como si le hubieran puesto los cuernos en la cara, con las manos en las mejillas, aullando. Sutan la miró con impotencia y suspiró. Compórtate con normalidad. No te pongas histérica, ¿te crees Hammurabi, que proclamas la ley allá donde estés? Tras una pausa, explicó en voz alta: el poder se tragó algo muy importante para mí. Tenemos que sacarlo a la luz ahora, algo importante para el señor Sutan. Entonces, ¿por qué no le abren el vientre y se lo sacan? Hiko dejó de tener un ataque y dijo con un tono de pura perplejidad: esa mujer inmunda no va a morir de todos modos. Solo fue atacada por el demonio del perineo 34 veces. Maldito humano. Hiciste trampa. Si el primer golpe hubiera sido del gran yo, habría ganado. Power, que había estado distraída, despertó de golpe y se giró, con el rostro enrojecido, para exponer su caso. ¿Hiko la complacería? Al ver que los dos estaban a punto de iniciar otra guerra del perineo, Sutan no pudo soportarlo. Escuchar. Poder, la señorita Makima me te vendió. Estrictamente hablando, durante tus horas libres, me perteneces. ¿Qué? ¿No quieres que la señorita Makima te llame mañana para regañarte, verdad? Ese nombre fue un éxito rotundo. Por alguna razón, aunque Power actuaba como si los cielos fueran lo primero y ella lo segundo, le tenía un miedo terrible a Makima. Quizás ese era el carisma de Makima. Sutan tenía cierto interés en eso, pero no mucho. En ese momento, le preocupaba más el talismán del tigre. De acuerdo, entonces me lo quitaré. Power hizo un puchero y agarró el dobladillo de su camisa para subírsela. No le quites la tapa, suspiró Sutan. Luego vio cómo dos objetos redondos caían al mismo tiempo. Power dejó que el dobladillo volviera a su sitio. Era obvio que el lugar que había estado abultado ahora solo tenía una leve curva. Hiko recogió con curiosidad los dos trozos del suelo, los apretó, se los llevó a la nariz y los olió. A esa mujer tan sucia se le cayeron los pechos. En cierto sentido, no está mal. Sutan se frotó la frente. Así que Power no era solo la demonio de sangre, sino también la demonio del relleno, TCH, qué alboroto. Power adoptó una actitud despreocupada, le arrebató las compresas a Hiko y las volvió a meter en el inodoro. Ya estoy harta de este baño. ¿Cuándo puedo irme? Pronto. Sutan miró a Hiko. Dale la vuelta a Power y luego bájale los pantalones hasta las rodillas. Mientras tanto, estaba precalentando el kit de enema y a punto de verter la solución salina.
Power no quería cooperar, pero la autoridad residual del nombre Makima la obligaba a seguir adelante, con el rostro lleno de reticencia. Sutan lo miró y soltó una risita. La postura y la expresión le recordaron a ciertos niños a los que les preparaban las nalgas para una inyección. Cuando la temperatura se sintió más o menos como la del cuerpo, apagó el calentador y le entregó el tubo blando del enema de Denjiko, indicándole: «¿Sabes dónde insertar esto, verdad?» «Ajá». Denjiko asintió por reflejo y luego exclamó: «Yo». «¿Quién más?» «Yo». Sutan estaba mezclando la solución para el enema en la proporción adecuada a un lado, sin siquiera levantar la cabeza. No tenía ningún interés en el trasero de Power y no se sentiría excitado ni nada por el estilo. Primero, la ética profesional como médico. Segundo, no le gustaba para nada el sexo por la puerta trasera. De hecho, sentía una ligera aversión. Comprendía y respetaba el cariño que otros sentían por esta obra tan especial. Asimismo, esperaba que los demás comprendieran y respetaran su aversión hacia ella. En el camino de los gustos, que cada uno sea bello a su manera. Armonía sin uniformidad. Muy bien, entonces voy a entrar. Denjiko, por el contrario, se emocionó, tomó el tubo y lo introdujo de inmediato. El párpado de Sutan se contrajo. Aunque había aplicado abundante lubricante en la punta, tanta fuerza era un poco innecesaria. Sin embargo, ella no debería sentir dolor. Efectivamente, Power no mostró ninguna reacción evidente. Simplemente su rostro se sonrojó de repente y sus labios se entreabrieron ligeramente, como si no pudiera evitar gritar. «No grites», dijo Sutan rápidamente. «¿Por qué no puedo gritar, mi gran yo?» La atención de Power se centró de inmediato en Sutan. Los cuernos en su cabeza parecieron enrojecerse. «Ni siquiera dejas que mi gran yo grite. Maldito humano. El aislamiento acústico aquí no es muy bueno. Va a causar problemas». Mientras añadía agua al enema con calma, Sutan dirigió la atención de Power. «Si puedes aguantar y no gritar, te concederé una condición después». «¿Alguien?» Power se sintió tentado. «Por supuesto. Como todos saben, soy muy fiel a mi palabra», asintió Sutan. «Cualquier condición que acepte». «HMPH, entonces ya verás. El gran yo hará que me concedas mi libertad». El poder se manifestaba a través de esa sutil sensación corporal, temblando con los dientes apretados. «Está bien, no hace falta que aprietes los dientes. Hemos terminado». El tiempo siempre vuela durante la terapia. Sutan no la hizo esperar mucho. Le quitó el tubo directamente. Un objeto octogonal cayó al suelo con un golpe seco. «Muchas gracias por leer hasta el final. Si quieres leer más, puedes unirte a mi Patreon. Mi Patreon, patreon.com/igrantea. El hombre de la motosierra, el pacto del demonio de fuego, capítulo 121. Uma Musume espera, ¿quieres que me ponga mi gorro navideño definitivo? Capítulo 110. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 27 chapter 27 Mr. Sutan what kind of yell do you like? Uf, menos mal que no se rompió. Al darle la vuelta al talismán del tigre en su mano, recién salido de una limpieza de una hora a cargo de los ninjas de las sombras, Sutan sintió un profundo alivio. Dios lo sabía, cuando se le cayó y golpeó el suelo del baño, el corazón casi se le subió a la garganta. Estaba aterrado de que la actitud tsundere de positive volviera a manifestarse y le causara algún nuevo percance. Por suerte, aterrizó sano y salvo. Por supuesto, no había metido la mano directamente en el desorden para sacarlo. Dejó el baño en manos del cuerpo de sombras. Power podría ser una belleza de 8 o 9 sobre 10 según los estándares humanos, pero incluso los excrementos de una mujer hermosa tienen olor. Alguien por ahí podría estar encantado. La pureza de Sutan era demasiado baja, realmente no podía. Hablando de poder. A través de la puerta corrediza de la cocina, Sutan miró hacia afuera. La mujer con cuernos estaba susurrando con Denjiko, tramando alguna travesura de nuevo, quién sabe qué. De vez en cuando se tocaba el trasero, exhalando shaa por la comisura de los labios. Claramente, para Power, que lo usaba por primera vez, el talismán había sido un poco demasiado grande. El dolor era normal. Dada la constitución de un demonio, probablemente estaría bien después de una noche de descanso. Tras cerrar la puerta, Sutan estudió el talismán del tigre durante medio minuto más, pero seguía sin percibir ninguna supuesta fuerza equilibradora. Sujetó el talismán en la palma de su mano y comenzó a invocar mentalmente el nombre del Señor Sagrado.
Vaya, lo has conseguido. Se oyó la voz ronca del Santo Señor, y a diferencia de antes, esta vez Sután pudo oír claramente el deleite que contenía. No he deshonrado la misión, dijo Sután haciendo una reverencia con una sonrisa. ¿Pero cómo te lo entrego? ¿Vuelo de vuelta a San Francisco? ¿O hago que Balón envíe a alguien a recogerlo? El talismán jamás permanecería con él. Una vez encontrado, debía ser entregado al Señor Sagrado de inmediato. De lo contrario, estaría violando el contrato. En consecuencia, después de que el Señor Sagrado incrustara el nuevo talismán, Sután obtendría la otra mitad del poder. No hace falta. Lo cogeré yo mismo. En un asunto tan crucial como este, el Santo Señor, habitualmente infiel, obviamente no confiaba en nadie. Tan pronto como dijo eso, Sután vio una llamarada florecer repentinamente en su mano. Muchacho, te tomaré prestada tu energía de fuego durante 3 días. Durante esos 3 días, no podrás usarla. El Santo Señor habló lentamente. Su voz sonaba aún más débil, peor que hacía medio mes, cuando se paró el remanente. Después de 3 días, el talismán desaparecerá por sí solo y se incrustará en mi cuerpo. Sin energía de fuego durante 3 días. Eso estaba bien. Sután pensó mañana tenía su examen. Pasado mañana probablemente volvería a la clínica para ver cómo iban las recinas. En teoría, no necesitaría energía de fuego estos días. Lo que realmente le hizo dar un vuelco al corazón fue la misteriosa técnica del Santo Señor que acababa de emplear. Se aventuró a preguntar Su Excelencia Santo Señor. ¿Puede lanzar hechizos de nuevo? Eso no eran precisamente buenas noticias. El cuerpo aún no puede. Pero este remanente, al estar libre del sello, ha recuperado gradualmente algo de memoria mágica. Lástima que no haya ki demoníaco en ti. Solo puedo recurrir al ki de fuego para realizar algunos trucos especiales. Sin embargo, el equilibrio existe en todas las cosas. El precio de este hechizo es que este remanente se ha debilitado muchísimo. Debo dormir más. Los próximos días dependerán de ti, muchacho. Cuanto más hablaba, más débil se volvía su voz, hasta que desapareció a mitad de la frase. ¿Dormido otra vez? Sután llamó suavemente 2 veces. Cuando el Señor Sagrado no respondió, bajó la mirada hacia su mano. ¿Entonces qué pasa con este incendio? El talismán del tigre flotaba silenciosamente entre las llamas, como una figurita, inmóvil. Figurita. Sután reflexionó y extendió la otra mano para agarrar el fuego mismo. Un milagro, la llama pareció solidificarse, y pudo cogerla. Con el talismán en su interior, yacía tranquilamente en la palma de la mano de Sután. ¡Qué magia maravillosa! No comprendía el principio. Sintió la temperatura de la llama. En realidad era un poco más baja que la temperatura corporal. Encontró una cajita cúbica y metió el fuego dentro. De acuerdo, digamos que es una figurita temporal durante 3 días. Después de eso, le tembló la nariz. Oh no. La comida se está quemando. Considerando que Power había trabajado duro y logrado mucho ese día, para recompensar un poco a su trasero, Sután hizo todo lo posible por comprar sangre de pato, hígado de cerdo y otras carnes. Para él y Denjiko, optó por la sencillez, platos caseros comunes y corrientes. Principalmente porque cuando le preguntó a Denjiko qué quería comer, ella respondió lo que sea, así que cocinó a su gusto. Súper delicioso. Parecía brillar una luz en los ojos de Denjiko. No escatimaba ni un solo plato. Su mano lo alcanzaba todo. Era evidente que aún no se acostumbraba a los palillos, pero Sután no dijo nada. La niña ya había sufrido bastante. Probablemente mejoraría poco a poco a partir de ahora. En cuanto al poder, no tenía tiempo para hablar. Tenía la boca llena y las manos no se separaban de los platos de carne que tenía delante, como un gatito que protege su comida. Como era de esperar, las discusiones con Denjiko volvieron a surgir a raíz de eso. Sután comió tranquilamente en el centro, sonriendo. En medio de la discusión, los dos parecieron detenerse. 1. Siguiendo la voz, Sután vio a Denjiko mirándolo, con el rostro sonrojado, como si quisiera decir algo pero no se atreviera. Sután estaba desconcertada. ¿De verdad daba tanto miedo? Le dedicó una sonrisa alentadora. Funcionó. Denjiko tragó saliva y finalmente soltó lo que quería decir. ¿Qué tipo de chica le gusta al señor Sután? Oh. La pregunta pilló a Sután desprevenida.
Al observar la inquietud y la ansiedad de Denjiko, supo que cuanto más tiempo guardara silencio, más se descontrolaría su mente. Entonces pensó un momento y dijo: me gustan. Las chicas que pueden entrar en las 7 imperiales. Nota 1. Denjiko se quedó paralizada. Imperial 7. ¿Qué es eso? ¿Algún tipo de comida? Jaja, puedes pensar en ello como un grupo de universidades clasificadas entre las mejores. Universidad. Denjiko bajó la cabeza, algo abatida. Ni siquiera había ido a la escuela primaria, ¿y a la universidad? Sutan observaba en silencio, sin decir nada más. Lo que acababa de decir solo había servido para sembrar la duda. Podía sentir que, desde que había dejado la yakuza, aquella chica rubia arrastraba una persistente sensación de confusión. Ahora no se notaba mucho, pero el más mínimo incidente podía hacer que esa confusión la consumiera por completo, convirtiendo a Denjiko en una bestia que vagaba por la jungla de acero. Lo único que necesitaba era estimular un poco su iniciativa. Una vez que tuviera una meta a la que pudiera aferrarse, aunque fuera ganar suficiente dinero y holgazanear todos los días, habría logrado su objetivo. Este proceso no podía apresurarse. Dependía de la propia Denjiko. Según su observación, esta chica parecía tonta en apariencia, pero en realidad tenía una buena capacidad de comprensión. Efectivamente, al instante siguiente Denjiko pareció recordar algo. Levantó la cabeza, llena una vez más de espíritu de lucha. Muchas gracias por leer hasta el final. Si quieres leer más, puedes unirte a mi Patreon. Mi Patreon, patreon.com/hidrantea. El hombre de la motosierra, el pacto del demonio de fuego, capítulo 121. Uma Musume espera, ¿quieres que me ponga mi gorro navideño definitivo? Capítulo 110. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 28 chapter 28 Ángel de Bill. Toc, toc, toc. Llamaron a la puerta unas cuantas veces, sin prisa. Sutan se incorporó en la cama. El sol de la mañana, afuera, esparcía destellos de luz moteados por el suelo. Instintivamente miró hacia la puerta de su habitación. El hilo seguía ahí. Sutan suspiró aliviado. Al parecer, ninguno de esos ataques nocturnos tan comunes en el anime había ocurrido anoche. Honestamente, sin el ki de fuego, enfrentándose a una demonia y a una chica que podía transformarse en una motosierra, probablemente no habría podido defenderse de ellas. Mientras pensaba esto, volvieron a llamar a la puerta. No en la puerta de su habitación, sino en la puerta exterior. Himeno ya regresó. Sutan se frotó la frente. Acababa de despertarse, aún no estaba del todo lúcido. Se levantó de la cama, caminó y trató de recordar lo que pasó ayer. Ah, claro, Denjiko de repente encontró un objetivo en la vida, apretó los puños y gritó por los músculos pectorales. Y luego hundió la cabeza en su comida. Power también parecía emocionado. Sutan no lo entendía del todo. Solo podía suponer que Denjiko quería hacer ejercicio, o desarrollar los músculos del pecho. En cualquier caso, tener un objetivo era bueno. Pensando esto, llegó hasta la puerta. Toc, toc, toc. Los golpes en la puerta continuaron sin prisa. Sutan no abrió la puerta de inmediato, sino que primero miró por la mirilla. ¿Nadie? ¿De dónde venían los golpes? Sutan, desconcertada, volvió a mirar, pero seguía sin haber nadie. Entonces alzó la voz y preguntó: ¿quién es? Suspiró. La señorita Makima me envió para que te llevara a sacar tu licencia. La respuesta llegó de inmediato. La voz era suave y un poco débil, pero algo andrógina. Una de esas voces que podrían ser de un niño o de una niña, según lo que uno pensara. Sutan pensó que sonaba como una chica. Al oír que la había enviado la señorita Makima, dejó de lado sus dudas, giró el pomo y abrió la puerta. Entonces, se quedó paralizado. Ah, Ángel. Casi cerró la puerta para tranquilizarse. ¿Acaso seguía soñando? ¿Cómo era posible que al abrir la puerta apareciera un ángel? Enormes alas de un blanco puro plegadas en la espalda, un halo resplandeciente sobre la cabeza. Cabello suave de color naranja a media melena, un rostro limpio y delicado, un traje y corbata impecables. ¿Traje y corbata? ¿Por qué un ángel usaría traje y corbata? Tú eres Sutan, ¿verdad? Yo soy el ángel demonio.
Sin variación en el tono, sin subida ni bajada de volumen, encarnó a la perfección el 3 no al hablar. Sután bajó la cabeza, mirándola aturdida. Probablemente ella. No estaba seguro, pero con esa carita tan linda, asumiría que era ella por ahora. Así que realmente era el ángel demonio. El mundo era realmente vasto. No esperaba ver un ser así. La miró de arriba abajo con curiosidad. Medía aproximadamente 1,50 m. No era de extrañar que no la hubiera visto antes por la mirilla. ¿Ya has mirado lo suficiente? Era una pregunta, pero viniendo del ángel demonio, seguía siendo un tono plano y débil, sin rastro de emoción. Lo siento, lo siento. Es la primera vez que veo un demonio tan parecido a un ser humano. Sután sonrió con aire de disculpa y extendió su mano derecha a modo de saludo. Hola, soy Sután. Lo sé. El ángel diablo miró su mano extendida y la ignoró. Con calma, dijo. Será mejor que mantengas la distancia. Si nos tocamos, te arrebataré la vida. Con una ceja arqueada, ligeramente sorprendida, Sután asintió. ¿No me tienes miedo? Preguntó la ángel demonio con tono firme, al ver su expresión. Pero antes de que pudiera responder, suspiró y desistió. Olvídalo. Solo estoy aquí para llevarte al examen. Solo cuenta si hacemos contacto, ¿verdad? Entonces no hay nada que temer. Sután sonrió y ofreció una breve explicación, luego asintió. De acuerdo, vámonos ya. Había otra razón por la que no la dijo. Él tampoco sabía cuánto tiempo de vida le quedaba. En teoría, tras hacer un pacto con el Santo Señor, había heredado la mitad de todas las habilidades del Santo Señor. Eso incluía la mitad de la esperanza de vida. Pero el Santo Señor es inmortal, ¿cómo se calcula la mitad de eso? ¿O tal vez no había heredado la longevidad en absoluto? Todo era una incógnita. Sután era un adulto joven y no tenía ninguna percepción especial de ningún cambio. No había tenido la sensación de sentirse de repente décadas mayor que no tuviera nada que ver con él. ¿No vas a preparar nada más? A pesar de su actitud de 3 no, la ángel diablo sentía una clara curiosidad. Tras una breve pausa, no pudo evitar preguntar lo que había querido preguntar desde el principio. ¿Por qué llevas la ropa de Máquina y vives en la habitación de Himeno? Sután la admiró por formular una pregunta tan cargada de ironía con un tono tan neutro. Bajó la mirada hacia la camisa blanca arrugada que llevaba puesta y se rascó la cabeza. Tenía pensado mandarlo a limpiar con una hidrolavadora, pero se le olvidó, y anoche durmió dentro. Ahora olía a él. Desde luego, no podía devolvérselo a Máquina tal cual. Entonces miró al ángel diablo, se aclaró la garganta y soltó una risita. ¿Puedo molestarte con algo? No. No puedo hacerlo. Ella lo interrumpió, impasible. De acuerdo. El hecho de que un demonio tuviera la paciencia de escuchar su última frase ya era bastante difícil. Sután se arregló el pelo para que pareciera menos desaliñado, guardó el talismán del tigre llameante en una pequeña bolsa, se cambió de zapatos y siguió al ángel demonio. Simplemente se cambiaba de ropa en su propia clínica después del examen, y hacía que los ninjas de las sombras lavaran la camisa antes de devolvérsela. Solo un viaje extra. Simple. Los 2 días siguientes no fueron nada del otro mundo. Sután realizó 2 viajes entre la sede de seguridad pública y su clínica. Una de las opciones era devolver la camisa, aunque Máquina no parecía estar en casa, así que se la entregó al ángel demonio para que la llevara ella. Esta vez suspiró y accedió. El otro momento era ahora. Ya habían salido los resultados de su examen y acababa de recoger su certificado. Sentado en su flamante silla de oficina, Sután cruzó una pierna sobre la otra cómodamente. Tenía el certificado. Las reparaciones del tejado acababan de terminar. Los suelos y las paredes habían sido limpiados a fondo, toda la clínica estaba renovada. Emocionante. No pudo evitar levantarse, caminar hasta la ventana y dejarse envolver por el sol de la mañana. Un nuevo día, un nuevo comienzo. Creía que esta vez podría hacer crecer esta clínica, hacerla grande y fuerte, y lograr que prosperara. Jajajaja, Auge. Muchas gracias por leer hasta el final. Si quieres leer más, puedes unirte a mi Patreon. Mi Patreon, patreon.com/igrantea. El hombre de la motosierra, el pacto del demonio de fuego, capítulo 121. Uma Musume espera, ¿quieres que me ponga mi gorro navideño definitivo?
Capítulo 110. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 29 Chapter 29 de Daredevil. Como si hubiera llegado una tormenta. Un cielo que había estado despejado y sin nubes quedó repentinamente cubierto por una enorme sombra, como si presionara los corazones de las personas. Uno sentía que incluso respirar se volvía difícil. Ni siquiera un segundo después de que apareciera esa escena, ocurrió repentinamente el siguiente desastre. Una estrella fugaz. Algo trazó un largo arco en el aire y, como un meteorito, se precipitó directamente hacia abajo para estrellarse. Arrancó un piso entero de un rascacielos, destrozó 2 casas de una sola planta y luego rodó por el suelo durante media calle. Y finalmente se derrumbó, convirtiéndose en un montón de escombros. El polvo se levantó en nubes, el humo se extendió. Sután estaba de pie justo en medio de los escombros. La ventana que tenía delante ya se había convertido en fragmentos esparcidos por todo el suelo. El viento soplaba libremente sobre él. Sentía la parte superior de la cabeza un poco fría. Con rigidez, Sután extendió la mano y lo tocó, sintiendo solo una sensación pegajosa. Se llevó la mano rígida a los ojos. Su mirada era un tanto perdida. Oh. Sangre. Púrpura. Con un hedor a pescado. Fresco. Realmente bastante asqueroso. El viento agitaba su largo abrigo negro. Era una prenda de marca que acababa de comprar para celebrar el nuevo comienzo de su clínica, y en ese momento estaba cubierto de polvo y manchas de sangre. Detrás de él solo había paredes derruidas y aleros colapsados. Del tejado, que acababan de terminar el día anterior, solo quedaban algunos trozos de chapa ondulada retorcidos que aún crujían al mecerse con el viento. Las baldosas blancas del suelo, recién colocadas, estaban plagadas de grietas. Sí, las 2 casas de una sola planta que esa cosa acababa de destrozar, una de ellas era su clínica. Y había recibido el primer golpe. Sután levantó la cabeza y miró hacia la clínica que estaba en diagonal. Era un edificio de oficinas al que le habían quitado la planta superior. El lugar donde el culpable de todo esto finalmente había llegado a su fin. Una vez disipado el humo, la escena en la calle comenzó a aclararse gradualmente. Gente corriendo, gritando, presa del pánico, llorando. Todo se entrelazaba como un concierto que resonaba en esta calle. En un momento como este, cualquier sonido diferente a ese se volvía único. Idiota. Tonto. ¿Vas a quedarte aquí esperando a que te coman? Lárgate de aquí. Se oyó una voz familiar, con un marcado tono frenético que fue reprimido a la fuerza. Sután se giró para mirar. ¿Eh? Eso fue Denjiko. Una figura con cabeza de metal y cuello de cuerdas tenía una rodilla en el suelo, con la motosierra en la mano derecha clavada en el suelo para mantener el equilibrio. Con esa mirada diabólica, ¿quién más podría ser sino Denjiko? Y frente a Denjiko, ese gigante con cabeza de murciélago y al que le falta un brazo debe ser el demonio que causó todo esto. ¿El diablo murciélago? Ordenarle a un humano que huya. ¿Y te llamas a ti mismo demonio? De verdad. No entiendo qué pasa por tu cabeza. El supuesto demonio murciélago giró el cuello, extendió las enormes alas de murciélago que conectaban el brazo con el hombro y se dirigió hacia la persona a la que Denjiko acababa de regañar. Jajajaja. Lo que sea que estés pensando, ella va a entrar en mi vientre. Mientras hablaba, arrugó la nariz con asco. El hedor a cosméticos. El olor a cuero barato. Realmente no quiero beber la sangre de una cosa como tú. Maldita sea. Denjiko miró a la mujer uniformada, visiblemente aterrorizada. Levantó la motosierra que tenía en la mano y destrozó una roca que estaba a su lado. Su pierna, que estaba apoyada sobre la rodilla, quedó atrapada por la piedra. No pudo llegar a tiempo para salvarla. Los 3 tubos de luz en aquella cabeza metálica apuntaban a la garra gigante del diablo murciélago. Denjiko parecía prever el trágico final de aquella mujer. Una cosa era la vida, pero si el diablo murciélago bebía sangre, sus heridas sanarían de nuevo. Mierda. La pierna derecha se tensó hacia atrás. Denjiko prácticamente salió disparado como un resorte. Pero seguía siendo inútil, era un poquito demasiado lenta. Jajajaja. Sangre humana. Puedo volver a beber. ¿A dónde fue? El diablo murciélago, que había estado riendo triunfalmente, agarró el aire y, desconcertado, bajó la cabeza para mirar. Denjiko también aterrizó, con la mirada fija en ella.
Los tubos de sus pupilas se iluminaron repentinamente. El tono reprimido se transformó en deleite en un instante. Señor Sutan. Ese ninja que salió disparado de las sombras y arrebató a la mujer de las garras del diablo murciélago, ella lo reconoció. Esa mirada. No era exactamente la misma que la de los subordinados que el señor Sutan había convocado en la fábrica hace unos días. Cazador de demonios. El diablo murciélago fijó su mirada instantáneamente en el verdadero maestro que controlaba a ese ninja de las sombras negras, el joven con un abrigo negro que se encontraba a más de 10 metros de distancia. Sutan ignoró al demonio murciélago. Después de que el ninja de las sombras pusiera a la mujer a salvo, giró ligeramente la cabeza hacia Denjiko y frunció el ceño. ¿Qué está pasando? Es el demonio murciélago. Se comió a Power y a Power Snowy. Denjiko se agitó. Señor Sutan, apúrese y use ese fuego infinito suyo y quémelo vivo. ¿Comió energía? ¿Es el demonio de sangre realmente tan milímetros frágil? Sutan se sorprendió un poco. Agitó la mano y los ninjas de las sombras que había invocado se dispersaron, alejando a las personas atrapadas a su alrededor. Maldita sea. Al ver los movimientos de Sutan, la rabia inundó el cerebro del demonio murciélago en un instante. Me robaste toda mi sangre. Cazador de demonios. Te mataré 1000 veces. Sus alas se agitaron. Su figura pasó velozmente junto a Denjiko y se abalanzó sobre Sutan. Pero Denjiko no se inmutó en absoluto. Incluso tuvo tiempo de sacar la lengua y lamer la motosierra que tenía en la cabeza. Tonto diablo, ¿crees que eres más rápido que las llamas del señor Sutan? No. Espera. ¿Por qué el señor Sutan no soltaba las llamas? Las luces en los ojos de Denjiko brillaron intensamente. Al darse cuenta de que algo andaba mal, se lanzó hacia adelante como un rayo, cargando directamente contra el demonio murciélago. Pero para el diablo murciélago, ese breve instante ya era suficiente. Muere, humano. Golpeó. Auge. La onda expansiva de ese poder bruto obligó a Denjiko a detenerse. Las piedrecitas arrastradas por la explosión resonaron contra su cabeza. Pam pam. El polvo se levantó de nuevo, el humo se extendió de nuevo. Diablo murciélago. Te voy a matar. Un destello dorado brilló en los ojos de Denjiko, y el rápido parpadeo reveló su furia con total claridad. No solo con el diablo, sino también consigo misma. Si tan solo no se hubiera relajado hace un momento, si tan solo hubiera corrido a toda velocidad en el primer instante. ¡Qué lástima! En este mundo no hay peros que valgan. En un instante, Denjiko corrió hacia el demonio murciélago. En un instante. Solo había llegado un instante tarde. Gritando en su interior, alzó la motosierra para partir. Y entonces sintió un rastro de algo que no cuadraba. El diablo murciélago. Parecía estar congelado. Una chispa de esperanza se reavivó. Denjiko se giró para mirar. El puño del diablo murciélago, del tamaño de un ariete, no había caído como ella imaginaba, sino que algo lo había bloqueado. Era de color cian oscuro, de escamas finas. Garra. Muchas gracias por leer hasta el final. Si quieres leer más, puedes unirte a mi Patreon. Mi Patreon, patreon.com/hidrantea. El hombre de la motosierra, el pacto del demonio de fuego, capítulo 121. Uma Musume espera, ¿quieres que me ponga mi gorro navideño definitivo? Capítulo 110. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 30 chapter 30 TM, The Power of the Dragon. ¿Qué? ¿Cómo es posible? A diferencia del deleite de Denjiko, la voz del demonio murciélago provino de arriba, furiosa y sorprendida. Un simple humano. ¿Cómo puede un cuerpo tan flacucho atrapar mi puñetazo? Aquí viene otro. El diablo murciélago, de casi 4 metros de altura, se cernía sobre ti como un edificio que te obligaba a estirar el cuello para poder verlo. La sombra que proyectaba te engullía por completo. Levantó el brazo y lo estrelló contra el suelo de nuevo, aprovechando la gravedad y la aceleración, como un gigantesco mazo que cae directamente del cielo. Los ojos de Denjiko brillaban. Esta vez veía con claridad. Sutan levantó su mano derecha, una mano que, aunque todavía conservaba temporalmente su suavidad humana, estaba cambiando de color a una velocidad paradójicamente rápida pero visible. Ese mismo color cian oscuro que antes a su izquierda.
Escamas entrelazadas de color azul celeste se extendieron rápidamente. La carne subyacente se engrosó e hinchó, y los dedos se condensaron en garras afiladas y robustas como las cuchillas de algún depredador. Estallido. El aire volvió a agitarse. El abrigo negro que llevaba Sután ondeó y se agitó, innumerables guijarros salieron disparados hacia afuera, algunos incluso atravesaron las ventanillas de los coches aparcados al borde de la carretera debido a la fuerza del impacto. No. Esto. Estás perfectamente bien. Incluso la voz del diablo murciélago cambió. Cuando su puño golpeó la mano de este humano, se sintió como estrellarse contra una montaña. Prácticamente había retrocedido por sí solo, pero la otra parte no se había movido ni un centímetro. ¿Qué fuerza bruta tan aterradora era esa? Sután levantó la cabeza y miró en silencio la gigantesca cabeza del demonio murciélago. Las manos, que se habían convertido por completo en garras Cian, no se detuvieron. Las escamas volvieron a crecer hacia arriba, extendiéndose rápidamente para cubrir ambos brazos. Las amplias mangas del abrigo negro se llenaron al instante hasta reventar, y las líneas de la tela delinearon claramente los contornos musculares. En lugar de estar parloteando aquí, será mejor que te des prisa y reces. Su voz grave y uniforme resonó. El diablo murciélago, presa del pánico, intentó levantar el brazo y retroceder un paso, solo para descubrir con asombro que no podía levantarlo en absoluto. Las garras del otro le habían agarrado el puño como unas tenazas gigantes. No podía moverse. Maldita sea. Volvió a mirar a Sután y se quedó paralizado por segunda vez. El joven del abrigo largo le sonreía mientras un color cian oscuro surgía de repente y, en un abrir y cerrar de ojos, le cubría toda la cabeza. Tú también eres un demonio. No es de extrañar que el demonio murciélago pensara eso. Nadie que viera a Sután en ese momento lo llamaría humano. Una cabeza bestial de color cian oscuro. 2 cuernos cortos y bifurcados en la parte superior. Ojos angulosos que destellaban con una luz feroz color sangre. Dientes afilados como navajas, una lengua larga, un cuello parecido al de una serpiente. Cuanto más la miraba, más se parecía este hombre a aquella mujer que se había convertido en una motosierra hacía un rato. Brazos transformados, cabeza transformada. Lo mismo. No sois humanos. Ninguno de los dos lo sois. Me estáis tomando el pelo. Malditos. El demonio murciélago aulló, luchando frenéticamente por liberarse del agarre de Sután. Recuerda lo que acabo de decir. Será mejor que empieces a rezar ahora. Reza para que hayas tragado fragmentos del arma. La larga lengua de Sután se deslizó hacia afuera, lamiéndose los labios. Su sonrisa era especialmente peligrosa. De esa forma podrás durar un poco más. Y además, para compensar mis pérdidas. Un solo golpe. Con su garra derecha aferrada al brazo roto del demonio murciélago, Sután cerró el puño izquierdo y lo estrelló contra el suelo. Estallido. Ruido sordo. El primero fue el sonido de carne y carne chocando. El segundo, carne chocando contra un edificio. Otro edificio. Derrumbado. El polvo se levantó en nubes, el suelo tembló 3 veces. Sután miró el brazo gigante que aún estaba sujeto a su garra derecha y soltó una risita. Así que tienes algunas neuronas, sabes lo suficiente como para romperte un brazo con tal de sobrevivir. De lo contrario, con ese forcejeo, habría explotado en una lluvia de carne morada en el acto. Señor Sután. Incluso con el cuello trenzado con cuerdas, Dejiko parecía tragar saliva. Observó fijamente la figura familiar pero extraña que tenía enfrente y la llamó, algo vacilante. Soy yo. No te asusté, ¿verdad? Sután giró la cabeza y le dedicó a Dejiko una sonrisa amable. Aunque con su aspecto actual, cualquier sonrisa parecía una bestia que se abría de par en par para morder. No. Es solo. Un poco. Dejiko parecía no encontrar las palabras. En su cabeza, tan dura como el acero, buscaba desesperadamente adjetivos en su escaso repertorio siento. Como si estuviera soñando. Usted también, señor, es. ¿Salvado por un compañero demonio? Al ver que Dejiko parecía tan emocionada como si hubiera encontrado un alma gemela, Sután hizo una pausa de un segundo y luego asintió. Un socio diabólico. El santo señor. Apenas cuenta, ¿verdad? Lindo.
Tras su confirmación, Dejiko dio un salto con su motosierra. Rodeó a Sutan, mirando a izquierda y derecha, y de repente descubrió un mundo nuevo. ¡Ay! Señor Sutan, tiene el trasero hinchado. ¿Mi trasero? Sutan tocó la parte posterior con una garra, y entonces se dio cuenta. Dio una leve tos, como un trueno sordo. Con cuidado, hizo un corte en la parte trasera de sus pantalones con una garra. Quebrar. Una gruesa cola de color azul cian oscuro surgió de repente. Los tubos de Dejiko brillaron al máximo. ¿Cómo es que te sale una cola cuando te transformas, señor Sutan? Yo no tengo ninguna. Tonterías. Soy medio señor santo. ¿Qué cola tendría una motosierra? Sutan pensó a menos que consideres el cordón como una cola. Pero eso se sentía raro. Bien, señor, ¿por qué no usa llamas? Creí que antes usted. Ah. Mala suerte, hoy las llamas no han salido de la casa. Sutan respondió despreocupadamente. ¡Qué mala suerte! Justo hoy era el tercer día que el señor sagrado estaba usando el ki de fuego para lanzar magia, y aún estaba en tiempo de recarga. Oh, ya veo. Dejiko asintió con su cabeza de motosierra como si entendiera a medias. Entonces. Parecía querer decir algo más, pero una ráfaga repentina la interrumpió. BZZZZBZZZZ. De entre los escombros del edificio donde el diablo murciélago había caído tras aquel puñetazo, surgió una extraña explosión. Las ondas sonoras se sucedían una tras otra, llegando incluso a formar ondulaciones visibles en el aire. ¿Sigue sin ser honesto? Antes de que pudiera pronunciar palabra, Sutan desapareció. Al segundo siguiente, su figura de color cian oscuro apareció sobre las ruinas. Puño transformado en palma, descendiendo del cielo. TM, el poder del dragón. Muchas gracias por leer hasta el final. Si quieres leer más, puedes unirte a mi Patreon. Mi Patreon patreon.com/hidrantea. El hombre de la motosierra, el pacto del demonio de fuego, capítulo 121. Uma Musume espera, ¿quieres que me ponga mi gorro navideño definitivo? Capítulo 110.